bienvenidos una vez más a este servicio online. Sentadito allí como está en su casa, prepárese para recibir la palabra del Señor. No sin antes pues agradecerle primeramente que usted esté conectado. Si tiene a su hijo, a su esposo, a su esposa, aproveche la oportunidad también para estar sentados allí recibiendo esta palabra, ya que le cuesta, pues le es difícil poder estar en la iglesia. También aproveche esta oportunidad para hacérselo llegar, porque el Espíritu así lo está estableciendo. Quiero agradecer también su apoyo, su colaboración. Quiero hacerles saber que si tiene alguna necesidad pues de oración, no duden en escribirnos allí mismo donde usted está recibiendo la palabra. En ese mismo momento puede solicitarnos, escríbanos en las redes sociales, en Facebook, en nuestro correo, y háganos llegar su necesidad, sobre todo en este momento, pues en esta pandemia que estamos viviendo, en este acuartelamiento obligatorio que tenemos nosotros en nuestra casa. Pues háganos llegar todas sus necesidades, esa petición de oración. La iglesia sigue orando y cada uno de nosotros seguimos orando, y yo creo que ustedes también están orando, así que no en vano pues ninguno va a hacer una petición de oración y no la vamos a hacer llegar al Señor. La daremos a conocer en todo tiempo y en todo momento. Así que vamos a prepararnos para recibir esta palabra. Quiero felicitar a los miembros de la iglesia, a los que se congregan y aún a aquellos que nos han estado siguiendo, aquellos que se han estado incorporando para recibir esta palabra. Yo espero en el nombre de Jesús que podamos ser transformados, que sean impactados por la palabra y que conforme a lo que predicamos se conviertan a Jesús. No pretendemos con esto que usted nos siga a nosotros como hombres, sino a Jesús en su entendimiento, en su sabiduría y en todo lo que estamos prestos para recibir. Quiero, antes de empezar, que allí donde usted está podamos entregar este servicio al Señor. Quiero pedirle hoy al Señor que sea Él pues ministrando. Quiero pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú ministrando a todos los que escuchan, que tú los puedas sanar, que tú le puedas suplir la necesidad, que tú, Dios poderoso, puedas hacer algo grande, que después de salir de todas estas cosas, Señor, quede tu Santo Espíritu ministrando nuestras vidas, que tú puedas alcanzarlos desde los más pequeños hasta los más ancianos. Si alguno está en condición de enfermedad, Señor, levántale en esta hora. Si alguno está, Señor, en aflicción, tú quítasela, Señor. El que está en tristeza, aquel que está caído, aquel que está sumergido en esa depresión, levántalo ahora mismo, Señor, en el nombre de Jesús. Creemos pues que tú harás cosas grandes, creemos que viene algo poderoso, Señor, que aún nuestra mente no alcanza a entender, y estamos seguros que tomados de tu mano vamos a llegar hasta allá. Bendice pues a cada hogar, a cada uno de los que van a recibir esta palabra, y sea tu unción ahora entrando en esos hogares. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Muy bien, amados, estamos en un tiempo donde vivimos la carencia de la autenticidad. Pareciera que salió de vacaciones y lo cesanteamos, aprovechamos ese momento y la dejamos fuera. Y dimos paso a una figura donde es más fácil imitar a los demás antes de ser nosotros los auténticos, los originales, antes de ser nosotros mismos según el propósito y la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. Es el caso en el cual nosotros nos hemos hecho cómplices, si se quiere, en silencio de muchas cosas que ocurren a nuestro alrededor, sin llegar a darle la verdadera importancia a nuestra propia opinión. Terminamos aceptando algunas situaciones tan solo porque la mayoría ya la estableció. Así nos formamos, y así la sociedad en la que vivimos estableció las reglas, estableció las normas, y aun cuando nosotros sabemos que muchas de ellas que se practican y que sigue la gran masa no son las correctas, nosotros seguimos en esa misma corriente. Parece que el ánimo de nosotros podernos levantar y decirle a las masas que están equivocadas se perdió hace un rato largo. Es por eso que a veces nos cuesta decir la verdad, porque nos sentimos también
culpados, nos sentimos, si se quiere, partícipes de una situación que nos evidencia nuestras debilidades internas. La madurez espiritual no la tenemos, no la alcanzamos, a pesar de que leemos la palabra, queremos memorizar versículos bíblicos que no aplicamos en nuestra vida. Así que más entonces mostramos un exterior que nuestro propio interior. Cuando nuestra vida espiritual se manifiesta, no viene de fuera, viene de dentro. Entonces hay que hacer énfasis en estas cosas para nosotros estar en la certeza de lo que tenemos que hacer y a dónde nosotros tenemos que ir. Está pasando hoy día en la iglesia, en la sociedad y en el mundo entero que la gente se está dando cuenta o ve o sabe que hay algo que es contrario a lo que conoce ya y a lo que está establecido. No obstante, parece que se acopla fácilmente a la opinión de la gran mayoría, a pesar de que sabe que lo que está ocurriendo es contrario. Y no levantamos nuestra voz, no levantamos esa verdad, no damos a conocer realmente lo que creemos que debe ser, sobre todo cuando tenemos la convicción. No tenemos la valentía de decir la verdad, no tenemos esa valentía para nosotros enfrentar a alguien que está haciendo algo errado. Y cuando alguien está haciendo algo como eso, entonces nosotros le sentenciamos fácilmente, le juzgamos fácilmente. Me he dado cuenta de algo en las redes sociales, sobre todo, cómo la gente comparte cosas que sin sentido, sin verdaderamente ellos tener juicio de eso, les pareció que a los demás es algo bueno y lo compartieron o lo publicaron. Por ponerle un ejemplo, colocan a un perro que la persona, el dueño, le compró todos sus utensilios, hasta lo vistió si se quiere. Y al lado le colocan a un niño pasando hambre, un niño raquítico, un niño carente de todo alimento, de todo utensilio básico, si se quiere, para su vida. Y hacemos la comparación y lo publicamos. Entonces juzgamos al que le compró todo el perro. Y también juzgamos al que no le dio alimento o al que trajo a la vida a esa criatura que se muestra ahí. Hacemos una comparación y juzgamos a los que nosotros decimos que tienen dinero. Y a los que no tienen igualmente los juzgamos. No tenemos ningún juicio sobre eso, sino que lo hacemos público porque los demás o a alguien se le ocurrió sin ningún sentido, cuando realmente deberíamos hablar la verdad, decir las cosas como son. Pues el que vistió el perro no es culpable del que tiene esta situación, o es que tiene esta situación tampoco tiene la obligación para hacer una cosa como esta. Ahora, no quiero con esto juzgar a ninguno en ninguna situación, pero lo que debería hacer la gente que publica o hace tal cosa es aportar algo para resolver la situación, ya sea del niño desnutrido que se muestra allí, o de la situación si se te va de la mano con respecto a los animales, o a cualquier otra situación que se pueda presentar. No simple y llanamente hacernos ecos de eso, y como los demás lo compartieron, nosotros nos seguimos compartiendo sin saber si eso de verdad te edifica, si eso de verdad trae algo bueno para ti. Así es como vivimos a diario, así es como estamos viviendo, así es como estamos compartiendo, así es como juzgamos, así es como creemos que debemos hacer las cosas, y así es como nuestro parecer se impone, y lejos de analizar, lejos de reflexionar, lejos de sentarnos a ver si deja eso algo bueno, nosotros más bien estamos comportándonos como aquel conglomerado que solamente repite cosas que no sabe ni siquiera por qué rayos la dice o por qué las está repitiendo. Vea, a esto los psicólogos científicos le llaman hoy día ignorancia pluralista. La ignorancia pluralista consiste, señores, en que nosotros aceptamos por verdad algo que de alguna manera condicionado para nosotros no ser avergonzado, no nos atrevemos a decir que eso no es verdad o que eso no es lo correcto. Te lo explico mejor para que lo entiendas.
cuando he estado haciendo talleres acá, inclusive en el último taller yo decidí interactuar más con la gente que estaba participando a fin de que ellos pudiesen dar su verdadera opinión y no que simple y llanamente aceptaran lo que yo les estaba diciendo. Porque cuando preguntaba que si entendían, todo el mundo decía que sí entendía. Pero yo estaba seguro de que no todos habían entendido. Así es como cuando estás en las clases, en clases de matemática, o estás en un aula de clase, o en cualquier otro lado, y te preguntan, ¿entendiste? Y dices que sí, por pena o por vergüenza, a que quedes en evidencia con respecto a los demás. A esto los científicos le han llamado, los psicólogos le han llamado ignorancia pluralista. Pero ese es el nombre que se le dio ahora. Ese es el nombre que está acá. Jack Eyre, en el año 1987, publica un libro que él lo tituló El emperador está desnudo. Pero ese libro que él publica hace referencia a unos estudios con respecto a la marihuana, aunque no es eso lo que le voy a hablar. Él dejaba ver que todo el mundo aceptaba una condición sin saber lo que estaba detrás de todo aquello. Y aun cuando lo sabían, ellos aceptaban que eso estaba bien. Ahora, él toma eso realmente del cuento que escrito en el año 1818 creo, el alemán Christian Andersen escribe un cuento que se llama El traje nuevo del emperador. Él presumía siempre de sus riquezas ante el pueblo y el que no lo aceptaba imponía la autoridad y lo castigaba. Por lo cual, cada vez que él hablaba, el pueblo terminaba aceptando lo que él decía, así estuviese equivocado, por miedo, por temor a que le vinieran contra ellos. Sabiendo esto, hay dos personas en un momento determinado que deciden jugar para enriquecerse a costa de la vanidad y de la altivez del rey. Y hacen correr el rumor que ellos son grandes sastres, que son capaces de hacer las vestimentas jamás vistas sobre la tierra. Y se la ofrecen al emperador y le dicen en ese momento que ellos son tan buenos que el traje que van a hacer no lo pueden ver los que son tontos o los que no son puros de corazón. Entonces, impresionado por eso, contrata a aquella gente y aquellos dos hombres le dicen que cuesta mucho dinero. Es la forma de hacerse rico de una sola vez. Así que ellos tejían de forma invisible el supuesto traje. En realidad el traje no existía. Era la forma como ellos habían dicho esto. Cuando terminan se lo llevan al rey, al emperador y le dicen, tenga, aquí está el nuevo traje. Y le pagan la gran cantidad de dinero. Y se dan cuenta que no se puede ver, pero el rey no dice nada, porque decir algo que eso no se puede ver sería poner en evidencia lo que ya le habían dicho ellos, que no tenía pureza en el corazón y que era un tonto. Entonces, agobiado por esto o atrapado en su propia trampa, decide un día exhibirse delante del pueblo con su nuevo traje. Indudablemente, cuando el hombre sale al público, sale prácticamente desnudo, en calzones solamente, porque el traje no existía, pero era incapaz de decir que el traje no existe porque quedaría en evidencia. Cuando se muestra delante del público, el público hace lo mismo, todo el pueblo hace lo mismo, no dice absolutamente nada, porque llegar a decir algo sería como que dijeran que ellos no son puros de corazón y que ellos son unos tontos. No es sino en el momento en que él va caminando por el medio de la calle y sale un niño que no sabe nada de esto, que no se le ha comentado el rumor, que no le ha llegado hasta él. Y él grita por allá y dice, el emperador está desnudo. Y entonces todas las miradas se posaron allí. Y en ese momento, el emperador avergonzado se tapó como pudo, quedó en calzones y huyó, evidenció aquella situación. ¿Quién puede ser más puro de corazón que un niño? Dice siempre la verdad, pero
esto se lo traigo a colación porque es que nos ocurre hoy día. Nosotros terminamos diciendo y aceptando muchas cosas tan solo por temor a evidenciar que hay algo que no está bien en nuestro corazón. Así a veces, cuando estamos en la iglesia y por ponerle el ejemplo y decimos, va a caer la unción del Espíritu y va a caer la gloria de Dios acá. Y solamente los que son carnales no la van a recibir, no la van a estar. O no la van a poder sentir, no la van a poder presenciar, no van a poder vivir aquello. Entonces, toda la iglesia, aun cuando no están recibiendo nada, son capaces de decir amén, gloria a Dios, y le da la chiripiorca y caen y todo, tan solo porque ellos no pueden evidenciar que ellos no tienen la fe, que ellos no tienen el Espíritu, que ellos no están viviendo la gloria de Dios. Así cuando le pasa algo, le ocurre, cuando alguien se enferma, o al pastor le pasa algo, o a cualquier líder le pasa algo, la primera opinión que viene sobre él, o el primer juicio, es que él está en pecado, o que le falta fe, o algo le ha pasado, o le ha alejado, o está endemoniado, o se ha alejado del Señor, porque no le es permitido a él demostrar la debilidad. Y en esto la iglesia creo que ha tenido la culpa de todas estas cosas, porque se ha enseñado que el hombre de fe no le pasa nada, que el hombre de fe no es débil, que el hombre que tiene fe en Cristo Jesús, él hace, rompe, destruye, pasa los muros, rompe las paredes, traspasa, hace cualquier cantidad de cosas, pero no le dicen que él también va a padecer, que él va a pasar por situaciones como esta. Prefiere fingir, prefiere decir o querer vivir una cosa que en realidad no lo es. No lo es, señores. Somos iguales todos. Tenemos debilidades, tenemos errores, tenemos pecados, tenemos cualquier cantidad de cosas. Solamente cuando la gente llega nueva a la iglesia es capaz de hablar su condición, su situación, porque no le importa, porque no le conoce. Pero ya después que tiene 1 mes, 2 meses viniendo a la iglesia y le caen todos encima, entonces le hacen ver que su fe no puede mermar. Por tanto, no puedes hablar de una cosa en debilidad que está fallando. No puedes hablar de los errores que cometes. No puedes hablar de aquello con lo que estás luchando. No puedes hablar de tus errores. No puedes evidenciar tu vida, porque entonces eres sentenciado. Creo que te falta fe. ¿En qué andas metido? ¿Cómo serán esos pecados? ¿En qué estarás haciendo? Todas estas cosas vienen porque esta es la cultura. Es un aspecto cultural que nos ha moldeado nuestra conducta a algo social y carecemos de decir la verdad. No hablamos la verdad los unos con los otros. No estamos hablando verdad en la iglesia. No le estamos diciendo a la gente las cosas que carece. Cada vez que predicamos a la gente le molesta. Sobre todo, bueno, no sé en otra iglesia, pero a veces acá yo sé que le molesta a algunos cuando hacemos una cosa o cuando yo digo algunas cosas que ponen en evidencia la situación de las personas. Y prefieren a veces huir antes de venir a corregir o entender que es el Señor que le está hablando para entonces llevar una vida mejor en lo que está haciendo. Creemos que no merecemos tales cosas, pero si la debilidad está, tú tienes que enfrentarla y tienes que superar estas cosas. Entonces terminamos a veces, para agradar a los demás y para complacer a todo el mundo, terminamos diciendo y haciendo cosas que no nos mandaron a hacer. Y las aceptamos, preferimos a veces mentir a las personas, preferimos decirle lisonjas a las personas. Por eso ahí a la gente le encanta los que se paran en púlpito y le dicen, Dios me habló y prepárate porque ahora viene la gloria y la prosperidad vendrá y te vas a convertir en esto. Hermano, usted no se va a convertir en nada si primero no corrige su vida. Usted no va a poder alcanzar una promesa de Dios si no anda conforme a la voluntad de Dios. Usted no va a poder hacer cambios en su vida, en los que están a su alrededor, en su familia, en su empresa, en ningún lado, si usted primero no entiende las cosas que le está diciendo Dios. Esas verdades a veces duelen. Esas verdades se van a confrontar. Esas verdades va a hacer que verdaderamente la persona pueda cambiar si es que está dispuesto a cambiar. Hay que saberlas decir. Sí, es cierto. También te lo voy a aclarar hoy. Porque hay que saberlo decir. Pablo le escribe a los Efesios. Y cuando le está hablando inclusive de los cambios que tienen que ocurrir en la vida de ellos, en la vida de cada uno de nosotros.
Entonces, Efesios 4:25, él dice, por tanto, desechando toda mentira, no alguna, sino toda. Por tanto, desechando toda mentira, hablad verdad los unos con los otros, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. O sea, desechando la mentira, hablad verdad los unos con los otros. Hablad verdad con tu prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, en clara alusión de que estamos en la misma condición. Pero hay que saber decir esas verdades, porque hay gente que va a decir una verdad con un deseo de castigo, con un deseo de evidencia, con un deseo de disfrutar y de venganza de aquello que le está ocurriendo. Cuando la verdad se quiere usar solo para castigar, solo para satisfacción personal y carnal, no tiene ningún sentido. Toda verdad debe ser hablada con el fin de edificar, con el fin de bendecir, con el fin de transformar. La verdad debe ser dicha no desde el punto de vista emocional, con la carga emocional y sentimental que puede implicarme el propio deseo de quien la dice. La verdad, si va a causar algún dolor, va a causar el dolor del cambio y la transformación que trae y que ella tiene en esencia. Y no el propio deseo de las personas, porque muchos usan expresar esa verdad para ver cómo ponen en evidencia a los demás, cómo hundes a los demás, cómo dañas a los demás. Entonces nosotros debemos entender muchas cosas de esto, porque la gente se ha convertido en expertos en esas mentiras sutiles. Y así la gente, lejos de buscar una verdad para edificación, entonces prefiere ocultar, prefiere no decir las cosas, prefiere hacer algo que sabe que tiene un trasfondo, porque las aspiraciones personales e individualistas lo han llevado a apartarse o alejarse del común, del pueblo total, por lo cual terminan haciendo algunas cosas que no le importa luego lo que van a sufrir. Es el caso de lo que hoy vivimos, las pandemias que vivimos, es una lucha constante entre uno y otro, donde cada vez si se enferma alguien, no me importa si se enfermó, no me importa si se va a enfermar a los demás, me interesa tener el poder. Esto nos ha enseñado a nosotros, ya lo he dicho, que no es el dinero, que no es el poder, que no es lo material, que no es nada de esto y que todos somos iguales delante de Dios, por lo cual nosotros debemos aprender a manejar estas verdades. Debemos aprender a hacer las cosas conforme a lo que verdaderamente está establecido y dice el Señor. Pero para hacer esto, para poder hablar la verdad, usted tiene que salir del cautiverio. Usted tiene que ser cambiado y transformado por la verdad de Cristo, por la palabra que Dios le ha dado, por lo que el Señor está haciendo. Hablar verdad significa edificar, señores. Significa quedar libre. Cuando el Señor viene y se presenta, dice que después que él estuvo en el ayuno de 40 días, regresa al templo, busca el rollo donde estaba escrito lo profetizado por Isaías, en Isaías 61, y leyendo el libro, dice allí en Lucas 4:18, dentro de todas las cosas, dice, porque el Espíritu Santo está sobre mí, porque me ha ungido. Entonces, vea, lo primero que tiene que aprender es que nadie habla verdad si el Espíritu no está sobre él. Nadie habla esa verdad si el Espíritu no está sobre él. Dice, porque el Espíritu está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para hablarle al pueblo, para traer libertad. Dice allí, es la parte que me interesa para enseñarte aquí, para traer libertad a los cautivos, a los afligidos de corazón. Entonces tenemos nosotros un cautiverio del cual yo no me había dado cuenta. Estamos sujetos a normativas, estamos sujetos a culturas y costumbres que el propio hombre, el mismo hombre ha establecido para normar o para establecer por verdad y por correcto las costumbres que él estableció sin darse cuenta que son contrarias a Dios. Y mucha de esta gente entonces termina haciendo aquello que la mayoría hace sin ningún sentido. Terminamos nosotros atados, terminamos nosotros amarrados a esto. Y la gran mayoría termina como ese pueblo delante del emperador, aceptando. El hombre estaba caminando desnudo delante de todo el mundo y nadie se atrevía a decirle nada, porque si decían alguna cosa, dirían entonces que ellos no eran puros de corazón.
Viendo que la cosa está mal, dejamos que la gente se hunda, dejamos que la gente haga cosas extrañas, dejamos que que la gente haga cosas que van a afectar a los demás sin importar, y a veces decimos pues, indiferentemente, eso no es mi problema, yo no me meto en eso. Esa es otra situación de indiferencia. Pero aquí estamos nosotros enfrente a ver cómo decimos realmente la verdad, cómo nosotros estamos enfrentando esa situación, cómo estamos llevando a todas estas cosas. Jesús entonces vino a liberar a los cautivos. Y si vino a liberar a los cautivos, entonces lo primero que tenemos que hacer es lo mismo que dice Pablo en Romanos 12:2, que debemos transformar nuestra mente. Por eso, cuando él está hablando a los Efesios y comienza en 4:22, dice que debemos vestirnos, que debemos dejar el hombre viejo y debemos vestirnos del hombre nuevo, que está hecho según la verdad de Cristo. Y que debemos renovar, dice el 23, dice que debemos renovados en el espíritu de vuestra mente. La única manera de nosotros poder hablar la verdad de forma correcta es que seamos renovados por el espíritu. Si no, cada vez que hablemos la verdad, vamos a causar daño a los demás. Esa es la regulación que existe para hablar la verdad. Porque algunos dicen, yo soy así y hablo las cosas así. Pero esa no es tampoco la idea. La idea es que usted sepa hablar con sano juicio para que la persona que recibe la verdad pueda ser edificada. No tan solo acusar, no tan solo venir y señalar, no tan solo juzgar, sino mostrarle la bondad de Cristo para que la persona pueda cambiar. Ese es el amor del Señor. Señores, ninguno de nosotros tiene que cambiar para que lo ame Dios. Hágase esta pregunta, o le hago yo la pregunta. Jesús murió por nosotros para que Dios nos amara. Esa es la primera pregunta. ¿Cree usted que Él murió por nosotros para que Dios nos amara? O la segunda pregunta que le puedo hacer, ¿o murió por nosotros porque Dios nos amaba? Juan 3:16 es el que te da la respuesta para esto. Y la segunda es la respuesta correcta. Cuando tú lees tu Biblia y lees Juan 3:16, dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, su unigénito, para que todo aquel que crea en Él se salve. Entonces, tú no tienes que cambiar para que Dios te ame. Tú llegas a Dios siendo tal cual como eres. Y el efecto del amor de Dios es el que te hace cambiar, porque ya Él te ama. Reconocer que Dios te ama. No hay obra, no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más. Ya Él te ama. Y Jesús vino a morir porque Dios nos amaba a nosotros, porque Dios nos amó a nosotros primero. Él nos amó primero. ¿Qué impide entonces que nosotros podamos ser usando el juicio de Dios? O sea, ser tan auténticos conforme a la voluntad y al propósito que Dios estableció para con nosotros. Por eso Jesús dijo que vino a libertarnos, a sacarnos de ese cautiverio, de algo que tenemos aquí metido y creemos que tiene que ser como dicen los hombres y no como dice Dios. Y que debemos tener, aunque los hombres no tengan razón, tenemos que seguir diciendo que sí para que los demás nos acepten. El pueblo de Israel no entró a la tierra prometida porque la mayoría se impuso. Cuando dos dijeron que no había problema con los gigantes, que Dios se iba a encargar de ellos, los demás dijeron que no, que eran demasiado fuertes, que los iban a destruir, que se los iban a comer como langostas. Y terminaron aceptando eso, para luego morirse en el desierto y no tomar la tierra prometida. Ahora, ¿qué cosas tienes tú que no tomas simple y llanamente porque la mayoría te dice que tú no puedes hacer? ¿Por qué no somos capaces de mostrar nuestras debilidades y preferimos aceptar lo que otro dice sabiendo que nos estamos muriendo, sabiendo que no las estamos pasando bien, sabiendo que hay necesidad en nuestros hogares, sabiendo que nosotros mismos tenemos una lucha interna? Dígame las personas que tienen adicciones, el que fuma, el que toma, el que mira pornografía, el que tiene cualquier cantidad de cosas y se acerca a la iglesia.
¿Cómo quedaría él al decir que está traicionando a su esposo o a su esposa? No le enseñamos a ser claros, no les enseñamos a ser sinceros. Y si sabemos algo de esa persona, le cerramos la puerta, le juzgamos, le condenamos y le decimos que no puede entrar a la iglesia, que no es digno de Cristo, que no puede estar en la fe, que no puede pertenecer a la familia. Pues déjame decirte lo siguiente: la iglesia es un hospital y todos los que están aquí están quebrados, están rotos. Inclusive la Biblia está llena de gente que está rota, que está quebrada. No leo ninguno de los grandes héroes que están escritos en Hebreos 11 que no haya tenido algún fallo, algún error, alguna cosa. La virtud de ellos estuvieron en que obedecieron a la palabra de Dios, se levantaron y fueron lo que Dios dijo que iban a hacer. Pero nosotros somos fáciles de ir y juzgar y no decir las verdades, sino ocultarlas. Cuando lee su Biblia, vea quién era Abraham. Jacob. Jacob era un engañador. Noé se emborrachó. Gedeón dijo que él no podía, que era un debilucho. David fue un mal padre, mató y mintió y adulteró. Saque usted la cuenta. A Ezequiel le mandó el Señor a que él cocinara su alimento en estiércol. Y a Oseas le dijo: cásate con una prostituta. Entonces Dios hace cosas como esa. Y de repente nosotros somos mejor que Dios para juzgar a los demás, cuando deberíamos estar montados en la verdad y conocer y reconocer por nosotros mismos que también somos unos débiles y que necesitamos más que nunca de Dios, y que lo que estamos viviendo ahora es consecuencia de querer ser nosotros y no que sea Dios en nosotros. Que debemos saber hacia dónde tenemos que ir y qué es lo que está ocurriendo con nosotros, qué está pasando con nosotros. La gente le encanta rodearse de una cantidad de gente que solamente le van a apoyar en su falsedad, en su mentira, en su error. Y aquel que se atreve a decirle la verdad es desechado. Si por decir la verdad me van a desechar, pues deséchenme. Porque esta iglesia, yo creo, aquí no está para eso. Nosotros no estamos acá para eso, estamos para corregir, estamos para transformar, pero no para poder poner en evidencia y vergüenza a los demás, sino que hablando la verdad sean edificados. Esa es la gran diferencia en la verdad que conocemos de Cristo. Y no la normativa, no la reglamentación, no aquello que está escrito. Nos aprendemos versículos bíblicos para indilgárselos a los demás, para venir y hacerlo. Y mira lo que está escrito, mira cómo dice, porque dice la palabra. Y ahí me la sé toda cuando voy contra alguien. Pero ¿cuántas de esas que le quieres aplicar a los demás aplicas tú en tu vida? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que conocer. Tenemos que saber a qué somos llamados y en qué estamos haciendo las cosas, o cómo estamos haciendo las cosas, qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que estamos haciendo. Nos llenamos de normas, nos llenamos de legalismo. El legalismo y la religión se entraron de una manera, y qué tan difícil es poderlo sacar de la iglesia. Ahora mismo nosotros haciendo cosas para la gente, ayudar a la gente, unos critican porque se hace una cosa, unos critican y hablan, critican a pastores, critican a alguien que dice o hace alguna cosa, pero no veo a los que critican haciendo algo. ¿Por qué le dan de comer a la gente? Que vayan a trabajar. Así como acusan a los pastores que se agarran los diezmos o hacen cualquier cantidad de cosas. Los que publican tales cosas son tan ignorantes que mejor no hablemos de eso. Pero la ignorancia está y no se conoce de eso. No digo que hayan errores o que no hayan, por el contrario. O sea, nunca he pensado, nunca me he mostrado ante todo el mundo acá como un perfecto, por el contrario. Tengo mis errores, tengo mis fallas y sé que mi refugio es Cristo. Por esa razón, o sea, no dudo en ningún momento en alguna de las cosas. No, si en algún momento me enfermare, me pasara alguna cosa, ¿acaso denigraré de Cristo? El que vaya a hablar y diga, alguno dirá, es que está en pecado, por eso fue que le pasó eso. Porque a nosotros no nos debería pasar absolutamente nada, según ellos y su opinión. Pero yo veo y leo de Pablo que Pablo lo golpearon, casi estuvo a punto de la muerte, lo robaban, naufragó, fue preso. ¿Y qué diría la gente cuando metieron preso a Pedro? ¿Qué diría la gente cuando metieron preso a Pablo? Son unos ladrones, son estos, son los otros, de cualquier cosa los acusaban. Entonces no tenían fe, por el contrario. Estaba allí y ¿quién los sacaba de la cárcel?
Salían de la cárcel por un ángel y no se sabía ni siquiera cómo los sacaban de la cárcel. Pero parece que si el ángel no viene a nosotros y nos saca de la cárcel de esa manera, entonces la gente no termina de creer. No terminamos de entender qué es lo que está ocurriendo o qué es lo que está pasando. Al respecto, nos aprendemos palabras, nos aprendemos la normativa y creemos que eso es lo que verdaderamente quiere el Señor. Vea, nosotros tenemos que aprender a ser valientes. Tenemos que aprender a cambiar las cosas, a confrontar los sistemas, a confrontar lo que está ocurriendo. A nosotros tenemos que aprender a luchar. Esta iglesia está para enseñar la palabra de Dios y la palabra de Dios lo que hace es fortalecerte para tú confrontar aquellos sistemas que no son los correctos. No, los fariseos nunca fueron confrontados, nunca fueron tan enfrentados como en el momento en que apareció Jesucristo. En el momento en que Él hizo acto de presencia, nadie se atrevía a decirle nada a ellos. Ellos eran la autoridad, ellos eran los que decían y ellos eran los que supuestamente eran escogidos por Dios. Como muchos a veces dicen que son escogidos de Dios. Pero son los que castigan al pueblo, son los que hacen cualquier cantidad de cosas contra el pueblo. Ninguno como Jesús para venir a confrontarlo. A veces algunos lo quieren mostrar como pusilánime. Pareciera que Jesús todo era de soportar. Pero cuando tú lees tu Biblia como debe ser, vas a ver que Jesús confrontó a esa gente. Y lo que supo fue aprender a decir la verdad para que ellos se dieran cuenta de lo que estaba diciendo sin faltarle respeto a ninguno de ellos. Con la finalidad de que fuesen transformados. Si la iglesia entendiera el papel de factor de cambio que tiene en la sociedad, entonces nosotros predicaríamos, nosotros diríamos, nosotros edificaríamos, nosotros diríamos, nosotros haríamos, nosotros serviríamos a Cristo de verdad como debe ser. Vea, Juan 5:39, les leo este versículo. En esa confrontación que tenía Jesús con los fariseos, le dice lo siguiente. Juan 5:39, escudriñad las escrituras. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Por qué Jesús le está diciendo esto a los fariseos, a los líderes religiosos, a los miembros del Sanedrín? Escudriñad las escrituras. Porque a vosotros os parece que en ella hallaréis la vida eterna. Pero ellas son las que dan testimonio de mí. Ellos querían encontrar la eternidad en esas palabras, en esas letras que leían. Pero las mismas letras que leían y las cuales ellos se basaban eran las que estaban dando testimonio de lo que estaba haciendo Jesús. No obstante, Jesús lo que le está diciendo, pero vosotros que dicen de esas escrituras, me quieres matar a mí. ¿Cómo es que tú conoces la Biblia? ¿Cómo es que tú conoces un versículo? ¿Cómo es que la Escritura te puede garantizar vida eterna? Y sabes que cuando habla de vida eterna es porque Dios tiene que mandar a su Hijo. Y he aquí el Hijo del hombre, he aquí el Hijo de Dios. ¿Y tú lo quieres matar? ¿Por qué es eso? Porque te aprendiste una normativa. Porque te aprendiste palabra. Porque buscas siempre al hombre. Porque siempre la altivez y la arrogancia permanecen en nosotros y queremos conocer la palabra para mostrar a los demás en competencia que sabemos más y no para edificar, no para bendecir. Por esa razón a veces algunos prefieren compartir de fulano de tal, sí, porque yo estoy cerca de él, y comparten lo que fulano de tal dijo, pero no lo comparten lo que tú tienes aquí cerca, porque esto lo confronta, porque a mí no me puedes caer a mentira, porque a mí no me puedes decir otra cosa, porque yo te conozco acá. Entonces les es más fácil engañar a los demás. Ahora, no es por eso, sino porque nosotros tenemos que aprender a manejar una verdad. Y esto te lleva entonces a considerar que si lo que conoces en las Escrituras no se parece a lo que estás viviendo, entonces eso no es verdad. Entonces eso no es lo correcto. Observe, en Juan 9, cuando usted comienza allí a leerlo, los discípulos le traen un ciego de nacimiento a Jesús. Y le hacen esta pregunta. Juan 9, 1 al 3. Y le hacen esta pregunta. Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Porque era ciego de nacimiento. Y Jesús no le da, sorprendentemente, ninguna de las respuestas que ellos pidieron. Porque ellos preguntaron,
O es una cosa o es otra. ¿Quién pecó? O pecó él o pecaron sus padres. ¿Quién de los dos pecó? Y Jesús no le da ninguna de las dos, sino que siempre Jesús tiene una respuesta diferente porque no se parece al montón. Dice, no pecó ni él ni sus padres, sino que esto está en él para evidenciar la obra de Dios en nosotros. Para que delante de tus ojos sepas que el Hijo de Dios está allí y que Él es el que está obrando. Para eso está allí. Pero a veces nosotros no vemos esa alternativa. Este hombre se levantó, este hombre vino. En el pasaje, Jesús escupe, cuando se lo trae, escupen en el barro, le hace el barro, en la tierra, hace el barro, se lo coloca en sus ojos y lo manda a lavarse en un pozo que se llama Siloé. Cuando el hombre viene viendo. Y la gente sorprendida le preguntaba, ¿este no es el ciego que está allí? Este es el ciego. Observe, la misma gente ya no se maravillaban de que él veía, sino que lo juzgaban y le decían, ¿y este no era el ciego? ¿Y cómo es que ahora ve? Y le preguntan inclusive, y cuando le preguntan le dice, no sé, uno que llaman Jesús, él me devolvió la vista, él me sanó. Y no conforme con eso, entonces se lo llevan a los fariseos, se lo llevan a los miembros principales del Sanedrín, se lo colocan allí los miembros principales de la iglesia y comienzan a preguntarle, ¿quién te sanó? No sé, ya lo dije, dice él. Ya lo dije, uno que llaman Jesús, él untó barro, hizo barro, me lo puso en los ojos, me mandó a lavar y cuando regresé ya veía. Eso es lo que les puedo decir. Y viene esta gente y no conforme con eso, vea lo que hace la regla, vea lo que hace el no querer ver la verdad, el no querer entender lo que está ocurriendo. Cuando esta gente viene, confronta, le vuelven a preguntar, porque no están conformes. Le dice, ya se los dije, le dice, ya se los dije, el que llaman Jesús, él hizo barro, me lo colocó en los ojos y cuando yo me fui a lavar, regresé, ya veía. Eso fue todo lo que hizo. Entonces, ellos le dicen algo. Vea, el versículo 25. Versículo 25 del libro del Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 25. Dice lo siguiente, que le preguntaron al ciego. Entonces él respondió. Dice, entonces él respondió y dijo, porque ellos le dijeron, los fariseos le dijeron, ese hombre es un pecador. Ese hombre no te puede sanar. Entonces él respondió lo siguiente. Vea, un ciego que le responde a alguien que es maestro de la ley, a alguien que es maestro de la palabra, de la Biblia. Eran bibliománticos ellos. El 25 dice entonces, el ciego respondió, y entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Una cosa solo sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y ellos comenzaron a confrontarlo. Le dice, ese hombre es pecador, mas nosotros, hijos de Moisés, somos. ¿Cómo dices tú tal cosa? Vea, el versículo 29 dicen ellos ahora, dice, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés. ¿Cómo lo saben ellos? Porque está escrito. Y las mismas escrituras no daban fe de Jesús. Dice, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Observe, un hombre, un ciego, que no era miembro del Sanedrín ni ninguna de estas cosas, está enseñando algo acá poderoso. Dice, respondió al hombre y le dijo, pero pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde seáis. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos, los involucró a ellos también. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. A ese oye. Desde el principio dice, no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Miren lo que este hombre enseña. Si este no viene de Dios, nada
podría ser. ¿Cuál era el problema que tenían estos líderes? Este hombre es un pecador porque no guarda el día de reposo. Porque te sanó en un día de reposo. ¿Por qué no te sanó el lunes? ¿Por qué no te sanó el martes? ¿Por qué no te sanó el miércoles? Ese era todo el problema. Entonces no aceptamos una verdad porque no está conforme a las normas que nosotros callamos y que aceptamos sin importar si eso era lo correcto o no. No sé si me estoy explicando, pero el conglomerado está aceptando unas cosas. Tenemos gente aceptando algo que le está haciendo daño, pero no levantan su voz. Es bueno que puedas querer ser admirado por los demás, pero nunca puedes callar tu voz. No puede apagarse lo que Dios puso en ti, teniendo que hablar la verdad para edificar a los demás. Para eso está la verdad, para eso nosotros damos a conocer las cosas, para eso mostramos nuestras propias debilidades, porque quien no muestra sus debilidades, ¿cómo las corrige? ¿Cómo sale adelante? ¿Cómo te puedo ayudar, iglesia? ¿Cómo puedo ayudar a alguien que no me muestre sus debilidades? Que no hable conmigo conforme a lo que está padeciendo, a lo que está pasando, a lo que está viviendo en su familia, con su matrimonio, con su esposo, con su esposa, con el trabajo, con la necesidad. ¿Cómo se hace eso? No, pero es más fácil juzgarlo y decirle, no, es que está falto de fe, él no corrige. Yo no sé, a unos les es más fácil, a unos les es más rápido, a otros son más lentos. A otros se les va a dificultar más. ¿Cómo hacemos nosotros para esto? Así es como a veces decimos, aleluya, gloria a Dios, y no entendimos absolutamente nada de lo que el pastor está diciendo. Entonces tampoco nos vamos a las escrituras, no tenemos revelación del Espíritu y no tenemos lo que está ocurriendo, no tenemos lo que nos está pasando. Es más fácil juzgar a los demás. Jesucristo nos enseñó a nosotros que no es el que juzga, mucho menos voy a juzgar yo. Él dijo lo siguiente, él dijo, el que oye mi palabra, vea, ponga mucha atención en esto. El que oye mi palabra y no la guarda, yo no le juzgo. Porque yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que oye mi palabra y no la guarda, él tiene quien le juzgue. La palabra que os he hablado, esa le juzgará en los tiempos postreros. Juan 12, 47, 48. Lea su Biblia. Jesús no vino a juzgar al mundo, pero nosotros somos expertos en juzgar al mundo. Y cuando debemos abrir la boca o cuando debemos decir algo, nos callamos. No nos importa a veces si dañamos a alguien. A veces nosotros queremos ser tan buenos que escuchamos un comentario o un chisme de alguien y vamos y lo contamos o lo damos o le decimos a la persona de quien se está hablando, cuando a usted, si tiene el Espíritu, usted debería darle un parado a ese chisme en el momento en que lo recibe. En el momento en que alguien se le acercó, ven para contarte, ¿sabes la última? En ese momento usted tiene que tomar la autoridad del Espíritu y decirle a esa persona que si eso no es correcto, que si eso no edifica, no hable más. Como le dijo Pablo al que entorpecía en un momento en que él le daba la palabra al centurión. Le dijo, y ahora quedará ciego. O como dijo el profeta, péguese tu lengua del paladar para que no hables más cosas. Así es como se terminan los chismes. Así es como se termina la maldad. Pero nadie se atreve a decir tal cosa, sino que nos hacemos partícipes y acostumbrados a la normativa como esta gente, vamos, no, yo tengo que decírtelo. Mira, tú sabes que fulano está hablando mal de ti. ¿Y qué hiciste tú con venir a traer de aquí esto para allá? Cuando debiste haberte parado allí, haber dicho eso y no comentar absolutamente nada con esta persona para que eso no se siguiera propagando. Porque cuando lo llevas, tú enciendes una mecha de esta persona contra este que está aquí. Así no tenga razón, así sea dañino, así sea malo, lo escuchaste tú, póngale el parado a usted, no lo lleve más allá. O no siembre cizaña de este contra el otro.
No sé si me estoy explicando. Pero somos expertos. ¿Sabe lo que este está diciendo de ti? Mira, ve tal cosa. Entonces se levanta molesto y le da una paliza al otro. Y entonces, ¿cómo quedaste tú ahí? Debemos saber, no somos nosotros los que juzgamos. Observe, la Escritura, o lo que habla de Dios, de lo que habla de lo que somos los hijos de Dios, nos exige a nosotros mostrarnos en la sinceridad y en la integridad de esa verdad que conocemos, que es Cristo. Por eso es que la verdad del que no conoce a Cristo no surte el mismo efecto cuando la dice aquel que conoce a Cristo, porque él sabe que tiene que edificar con esa verdad. Traer a veces una verdad no es más que descubrir algún secreto que está oculto. Y a veces ni siquiera sabemos por qué descubrimos tales cosas. Cuando no se sabe eso, cuando no se va a edificar, entonces usted debe tener la regulación del Espíritu para poder hacer. No digo con esto que usted oculte la verdad. Por el contrario, debe hablar verdad como la palabra que comenzamos nosotros leyendo. Pero debe saber que esa verdad tiene que edificar. Y esa verdad tiene que bendecir, tiene que transformar. Eso es lo que causa verdaderamente la verdad en nosotros. Debemos saber hacia dónde vamos y qué es lo que estamos haciendo. Ahora, todos nosotros tenemos debilidades. ¿Y por qué no las hablamos? ¿Por qué no las mostramos? O hacemos también como el emperador. Porque como estamos rotos, yo no quiero evidenciar también yo no quiero que me digan que a mí me falta fe. Yo no quiero que me digan que yo no tengo comunión. Yo no quiero que se den cuenta que yo no leo la Biblia, como la mayoría, que no leemos la Biblia. No quiero que me digan una cosa. Ahora, usted vea, lee. Santiago dice de Elías lo siguiente. Santiago 5:17. Dice de Elías lo siguiente. Elías era un hombre, dice. Un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió durante 3 años y 6 meses. Y volvió a orar para que lloviera. Y llovió, dice Santiago. Pero el encabezado de este versículo dice que él es un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. ¿Por qué? Porque se deprimió. En un momento huyó, se cansó, obedeció, pero también mostró las debilidades. Y en ningún momento Dios lo abandonó. No creas que Dios te va a abandonar porque tú seas más débil que los demás. Por el contrario, la autenticidad es necesaria para que la verdad pueda fluir, para que la verdad pueda funcionar como debe ser. Vemos a Isaías. Isaías recibe una profecía del Señor. Y cuando usted comienza a leer el libro de Isaías, el profeta Isaías, en el versículo 1, ve un llamado que hace el Señor. Y le dice a la gente, le manda a decir con ellos, acércate a mí, le dice, y pongámonos a cuenta. ¿Qué es ese ponerse a cuenta? Es reconocer que hay la debilidad, es reconocer que somos débiles. Le dice, y si tu pecado es rojo como la grana, yo lo haré blanco como la nieve. Entonces, ¿por qué tenemos miedo nosotros de mostrarnos? ¿Por qué tenemos miedo de hablar la verdad? Más adelante en el versículo 6, dice algo sorprendente. Dice que el Señor se le presenta y vienen unos querubines y están delante de él. Y de repente dice Isaías 6:5, ay, dice él, he aquí que muerto soy, porque siendo yo hombre de labios pecadores. Isaías 6:5, siendo yo un hombre de labios pecadores, que habito y hablo en medio de un pueblo de labios pecadores, he aquí que mis ojos han visto al Dios viviente. Se consideraba muerto, sabía que no estaba conforme a lo que era. ¿Y qué hace el Señor en ese momento? Dice que saca un carbón con el ángel, el querubín que lo vio, tocó sus labios y entonces le dijo que podía hablar. Lo santificó y después de eso entonces preguntó el Señor, ¿a quién enviaremos al pueblo a decirle estas cosas? Y dijo Isaías, he aquí, envíame a mí. Porque sabía, ahora podía hablar
Ahora podía decir las cosas. Ahora no iba a juzgar con sus labios pecadores. No porque este hombre fuese pecador ni nada, sino porque sabía que necesitaba de la presencia del Espíritu y del juicio del Espíritu para que cuando hablara la verdad, una verdad que transforma, una verdad que cambia, una verdad que hace posible muchas cosas. Lo escoge el Señor justamente, lo envía y envía a decirle al pueblo. Es el profeta entonces que profetiza la muerte de Jesús, el nacimiento de Jesús y la muerte de Jesús y la salvación de todo aquel que cree. Pero nosotros nos negamos a mostrar nuestras debilidades. Nosotros a veces nos quedamos y creemos que si muestro las debilidades, entonces yo no soy digno de estar en el Señor. Yo no soy digno de estar en la iglesia. La iglesia se ha dedicado también a estar, si se quiere, aumentando esto, cuando debe más bien abolirlo para que la gente pueda llegar. Llegue cualquiera, con tus debilidades, con tus errores, como sea, pero llegue a Cristo Jesús. Y quizás nos juzgan por eso. Y quizás dicen entonces, los que dicen tener la sana doctrina, tienen que vestirse así, o tienen que hacerlo así, o tienen que hacerlo de esta manera. Cuando la iglesia es un hospital que está abierto para todos. Y digo que es un hospital porque cuando alguien se enferma, no le dicen en el hospital, si no tienes la falda larga no puedes entrar. Si no tienes el pelo largo no puedes entrar. Si no te sabes tales versículos bíblicos no puedes entrar. Por el contrario, tienes la enfermedad, pasa. Igual debe ser la iglesia. Igual debemos ser nosotros. Pero a veces las diferencias entre nosotros mismos nos alejan. Y al producirse esas diferencias, esas discusiones y esa habladuría de uno contra otro, de su hermano contra su hermano, aleja a la gente. Porque lo he escuchado, porque me lo han dicho a mí. Pero yo conozco a fulano, imagínate, si que siendo cristiano hace tal cosa contra su propio hermano que también es cristiano, mejor me quedo aquí. ¿Qué voy a buscar a la iglesia? Y quizás tendrá esta razón. Son momentos nosotros para buscar la reconciliación, para hacer las cosas que Dios manda a decir. Pablo dice, 2 Corintios capítulo 12, él dice, a partir del versículo 2, dice que él conoce un hombre que no sabe si en el espíritu o en la carne, no lo sabe, Dios lo sabe. Dice que fue llevado por el Señor hasta el tercer cielo y le fueron mostradas cosas inefables que no le son permitidas a los hombres conocer. Y viene hablando todas estas cosas y dentro de todo dice que para que no se gloriare demasiado le fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que le abofetea. Y le he pedido al Señor 3 veces que me lo quite y ha dicho el Señor, bástate mi gracia. Entonces, si basta la gracia para Pablo, si basta la gracia sobre cada uno de nosotros, ¿quiénes somos nosotros para exigir algo más si la gracia de Dios es derramada sobre nosotros? Entonces tenemos miedo a mostrar la debilidad porque creemos que somos menos. Por el contrario, cuando mostramos la debilidad, dice luego Pablo entonces de buena gana me gloriaré en mis debilidades. De muy buena gana me gloriaré en afrenta, en persecuciones, en aflicciones. En todo esto me gloriaré, porque entonces cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice Pablo. Y todo esto para que el poder del Espíritu repose sobre mí. Pero nosotros tenemos miedo a mostrar la debilidad. Y mientras más tienes miedo de mostrar la debilidad, menos poder del Espíritu hay en ti. Lea su Biblia. Eso es lo que dice Pablo, que él se va a gloriar en las debilidades para que el poder del Espíritu repose sobre él. Y dice entonces que de buena gana se gloriará en debilidades, en persecuciones, en todas debilidades, en todas estas cosas. Se va a gloriar porque entonces él sabe que cuando es débil, entonces es más fuerte. Es algo contradictorio. Esto no lo puede entender sino por medio del Espíritu. Así que, ¿qué tenemos que hacer, hermano? ¿Cuánta verdad nosotros escondemos o a cuánto nos parecemos después de los demás? No podemos vivir aupando a los demás
bajo mi parecer, bajo lo que repiten los demás, bajo lo que ha implantado la sociedad. Si algo tenemos que hacer es seguir nuestra Biblia, leerla, meditarla, orarla y estar seguro de que lo que vamos a hacer es para edificación y para consolidación de la iglesia. Es más fácil a veces señalarle los errores a los demás antes de que usar la verdad y edificarlo como debe ser. Quiero, amado, que si usted ha recibido esta palabra, aprenda a usar la palabra como debe ser. Vea, Pilato le preguntó a Jesús, ¿y qué es la verdad? Y alguno puede decir lo mismo, ¿y qué es la verdad? Jesús no respondió a eso, no porque no supiera, sino porque puso en evidencia el poco conocimiento o el escaso conocimiento de lo que valía la verdad para Pilato. Y a veces nosotros también actuamos de esa manera. No sabemos que esa verdad proviene de Cristo. Si proviene de Cristo, úsela, corre hacia Él. Déjalo que entre en su corazón. No puedo despedirme de usted sin pedirle que reconozca a Cristo como su único y suficiente Salvador. Dígale que Él es el Hijo de Dios. Allí donde está, diga, Señor Jesús, yo sé que tú eres el Hijo de Dios y que Él te levantó en medio de los muertos. Estás a la diestra del Dios Padre Todopoderoso. Desde allá has de venir a juzgar a vivos y a muertos. Si yo muero hoy, yo quiero ir contigo, Señor. Ven a habitar en mi corazón. Te reconozco hoy como mi único y suficiente Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y ayúdame a seguir adelante. Quiero que oremos ahora. Quiero que usted tome un momento allí, unos minutos más para orar, solo minutos, y le pida al Señor por su condición, por su situación, si ha sido afectado en algún momento por estas cosas. Padre Dios Todopoderoso, yo te pido ahora que seas tú redarguyendo con esta palabra, que nos enseñes a usar la palabra de verdad, que nos enseñes a discernir los espíritus, que nos enseñes a ser valientes, que nos enseñes, Señor, a enfrentarnos a las situaciones que se nos presentan, y que si alguna cosa o algún error vamos a cometer, tú no permitas que nosotros lo cometamos. Por el contrario, Señor, si a alguien tenemos que decirle la verdad, que la podamos decir y él salga edificado conforme yo uso la palabra de verdad. Así pues, Señor, te pido que para toda la iglesia la verdad sea siempre lo primero y esté por delante. Te ruego a sí mismo, Señor, que ninguno se aparte, que ninguno sea alejado de ti. Por el contrario, Señor, tú puedas hacer las grandes cosas. Y si el padre de la mentira, que miente desde antes de la fundación del mundo, atacare, Señor, que tu Santo Espíritu sea el escudo para reprender toda obra de mentira, toda obra que nos aleje de tu presencia y del uso de la verdad. Que el Espíritu que está sobre nosotros nos lleve solamente a hablar verdad. Porque tú dijiste, Señor, que en el día del juicio no nos preocupáramos por lo que habíamos de decir, que abriéramos la boca, que tú la ibas a llenar. Yo te ruego pues ahora que seas tú llenando la boca de cada uno de nosotros en todo momento y en todo lugar donde se encuentran, y que a todo el que le demos la palabra sea bendecido por usar la palabra de verdad, en el nombre de Jesús. Dios les guarde, Dios les bendiga, mis amados.